Estimados amigos, el día de hoy, en líneas notables en el triángulo, les hablaré acerca de la altura. Voy a empezar hablando de la altura, pero en el triángulo acutángulo. Aquí tenemos al triángulo acutángulo. Recordemos que el triángulo acutángulo se caracteriza porque sus tres ángulos interiores son agudos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos mide menos de 90 grados. A ver, ahora sí tracemos la altura o las alturas en el triángulo acutángulo. La altura es aquella línea que parte desde un vértice y se dirige al lado opuesto y es perpendicular con el lado opuesto, ¿ok? O a la prolongación de este. A ver, veamos cómo es en el triángulo acutángulo. Empecemos por el vértice A. Voy a trazar la línea del vértice A, se va a dirigir hacia su lado opuesto BC y con él van a ser perpendiculares, es decir, van a formar un ángulo de 90 grados. Ya tenemos a la primera altura, AH, que es relativa al lado BC. La segunda altura lo vamos a trazar desde el vértice B. Recordemos que es aquella línea que se dirige hacia el lado opuesto, en este caso AC, y es perpendicular con dicho lado AC. Es decir, están formando un ángulo de 90 grados. BI es la altura relativa al lado AC. Por último, la altura trazada del vértice C. Esta línea se dirige al lado opuesto y es perpendicular con dicho lado opuesto. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Tenemos la tercera y última altura, CJ, relativa al lado AB. Las tres alturas se cortan en un punto, en este punto, llamado ortocentro. Aquí lo tienen. Y a manera de resumen, podemos decir que en el triángulo acutángulo, las tres alturas se trazan al interior del triángulo y por ende se cortan dentro del triángulo. Es decir, el ortocentro se encuentra al interior del triángulo acutángulo. Esto no va a suceder con los triángulos rectángulo ni obtusángulo. Ya lo veremos más adelante, ¿eh? Muy bien, ahora veamos la notación de cada altura. Por acá tenemos a la altura AH. Dicha altura es la altura relativa al lado BC. ¿Por qué? Porque cae de manera perpendicular a dicho lado. Ahora veamos la segunda altura, que es BI. Dicha altura es altura relativa al lado AC, ya que cae de manera perpendicular a dicho lado. Por último, la altura CJ. Esta altura es la altura relativa al lado AB, que también cae de manera perpendicular a dicho lado. Muy bien, ahora sí, veamos cómo se trazan las alturas en el triángulo rectángulo. Recordemos aquí que el triángulo rectángulo, en este caso ABC recto en B, se caracteriza precisamente porque uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es recto. Además, el triángulo rectángulo, sus lados reciben nombres especiales. Los catetos, en este caso AB y BC, ya que ambos son perpendiculares, así se caracterizan los catetos, son los lados más pequeños, mientras que el lado más grande se le llama hipotenusa. Dicho esto, vamos a trazar la altura desde el vértice A. Recuerden que la altura parte de un vértice y se dirige al lado opuesto, en este caso el lado opuesto BC, pero van a ser perpendiculares con dicho lado opuesto. ¿Lo trazaremos así? No. Sería de esta manera. Miren, ahí está la altura. Como ustedes pueden apreciar, la altura que estoy trazando desde el vértice A se está confundiendo con uno de los catetos. Esa es la característica de las alturas en el triángulo rectángulo. Ahora voy a trazar la altura desde el otro vértice del ángulo agudo, del segundo ángulo agudo, de C. También este debe caer perpendicularmente a su lado opuesto, así que su altura vendría a ser el mismo cateto. Conclusión, los dos catetos de un triángulo rectángulo se confunden con dos de sus alturas. Mientras que la altura trazada desde el vértice del ángulo recto, aquí desde B, hacia la hipotenusa se traza al interior. Ahí está, es perpendicular a la hipotenusa o al lado más grande del triángulo rectángulo. Ahora sí, ¿dónde se van a cortar las tres alturas? Observen bien, aquí, justo el punto donde se cortan las tres alturas se encuentra en el vértice del ángulo recto. Esto viene a ser el ortocentro. Entonces, a manera de resumen, las alturas en un triángulo rectángulo, dos de ellas son sus catetos, ¿ok? Y la otra, por supuesto, es relativa a la hipotenusa. Y además, el ortocentro se ubica en el vértice del ángulo recto. Eso es lo que sucede con las alturas en el triángulo rectángulo.
Dicho esto, veamos ahora la notación. Primero la altura AB. Esta altura es la altura relativa al lado BC. ¿Ok? Ahora tenemos la altura CB. Esta altura es la altura relativa al lado AB, ya que cae de manera perpendicular a dicho lado y su lado opuesto. Por último, la altura BH. ¿Ok? Dicha altura es la altura relativa al lado AC, a la hipotenusa. Ahí está. Dos de sus alturas se confunden con los catetos del triángulo rectángulo. Ahora sí veamos la altura en el triángulo obtusángulo. Aquí lo tiene. Dibujemos el triángulo obtusángulo. Bueno, el triángulo ABC obtusángulo porque es obtuso en uno de sus ángulos. Uno de sus ángulos, en este caso el ángulo B. Recuerden que el ángulo obtuso se caracteriza porque es mayor a 90 grados. Obviamente, los otros dos ángulos del triángulo obtusángulo son agudos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se traza la altura en un triángulo obtusángulo? A ver, si empiezo desde el vértice A, si trazo una perpendicular al lado opuesto no tiene sentido. Así que, como dice en la definición, la altura es aquella línea que parte desde un vértice y se dirige de manera perpendicular al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. En este caso voy a tener que prolongar el lado opuesto, se ve. Ahora sí trazo la perpendicular. Ahí está. Esta es la altura H. Fíjense que estoy en un vértice del ángulo agudo del triángulo obtusángulo. Es un ángulo agudo. Ahora vamos al otro vértice del otro ángulo agudo. Aquí. Aquí también va a suceder lo mismo. Así que tengo que prolongar su lado opuesto. Tengo que prolongarlo. Ahí está. Ahora sí trazo la altura. Es una perpendicular. En este caso la altura 6. Fíjense ustedes, que las alturas trazadas desde los ángulos agudos de un triángulo obtusángulo, estas alturas se trazan hacia la prolongación de sus lados opuestos, es decir, afuera. Mientras que la altura trazada desde el vértice del ángulo obtuso se traza al interior, se dirige de manera perpendicular hacia su lado opuesto. Ahí está, formando un ángulo 90 grados. Eso significa perpendicular. Ya tenemos a las tres alturas. Dos de ellas se han trazado afuera y una que es desde el vértice del ángulo obtuso dentro del triángulo. Ahora, ¿dónde se cortan estas alturas? ¿Dónde se cortan? Veamos. Para ver dónde se cortan dichas alturas hay que prolongar. Vamos a prolongar a H, prolongamos JB, la altura JB y la altura CI. Aquí está. Se cortan afuera del triángulo. Este es el punto de corte de las tres alturas. Este es el ortocentro. Y como ustedes pueden apreciar, está fuera del triángulo obtusángulo al cual he pintado de color verde. Entonces, en resumen, tenemos dos alturas que se trazan afuera y esas alturas se trazan desde los vértices de los ángulos agudos hacia la prolongación de sus lados opuestos. Y la única altura que se traza al interior es el vértice del ángulo obtuso. Además, el ortocentro se encuentra afuera del triángulo obtusángulo. Listo. Ahora sí, veamos la notación. Tenemos por aquí la altura H. Esa altura es la altura relativa al lado BC. Ahí está. Por aquí tenemos la altura CI. Dicha altura es la altura relativa al lado AB. Ambas alturas, de acuerdo al gráfico, han sido trazadas, ¿ok? Desde los vértices de los ángulos agudos, ¿ok? Por eso que se encuentran fuera. Por último, tenemos la altura BJ. Esta altura es la altura relativa al lado AC, ya que a dicho lado cae de manera perpendicular. Muy bien, mis queridos amigos, ahora sí, ¿qué les parece si vamos a ver algunos ejercicios de aplicación? Vamos a aplicar estos conceptos en dichos ejercicios. ¿Les parece? Listo, mi campeones. Vamos hacia ahí. A ver, ahí tenemos al primer ejercicio. Exercise number one. Bueno, ¿qué dice este primer ejercicio? Si BH es una altura, me piden calcular el valor de X. Muy bien. Entonces tengo como dato que BH es altura. Aquí remarcamos BH. Aplicamos el concepto. La altura viene a ser aquella línea que parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero de manera perpendicular. Es decir, cae con ángulo de 90 grados. 90 aquí y 90 acá. Los necesito los dos. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo donde se encuentra mi incógnita está alfa. Ya tengo dos incógnitas, así que me muevo mejor hacia el otro triángulo. Primero al triángulo rectángulo
HC, a este triángulo, para encontrar primero alfa. Recordemos que la suma de los tres ángulos de todo triángulo, según el teorema fundamental, es igual a 180 grados. Ahí está, 55, ¿ok? Más 90 más alfa, 180 grados. Recuerden que esto mide 90 grados, es el ángulo recto. A ver, procedemos a calcular. Bueno, por aquí tenemos alfa, 55 más 90, eso es, claro que sí, 145 grados. En el segundo miembro se queda todavía 180 grados. Aquí despejamos alfa, 180 grados se queda en el segundo miembro. 145 que está sumando en el primero pasa al segundo a restar con 180. Y 180 menos 145, genial, eso sale 35 grados. Muy bien, mis campeones, ¿eh? Pero a mí no me piden alfa, por supuesto que no me piden alfa, pero lo necesito, ¿eh? Así que este dato lo conservo. Esto que acabo de encontrar lo conservo para más adelante, ¿eh? Ahora sí nos movemos hacia el triángulo rectángulo AHB, recto en H, a este triángulo. Ahí nos movemos, justamente ahí está nuestra incógnita. Igual que en lo anterior, X más 2 alfa más 90, los tres ángulos, ¿cuánto suman? Según el teorema fundamental, es igual a 180 grados, ¿eh? Muy bien, aquí vamos a colocar igual, por aquí el X, a ver, más 2 alfa. ¿Qué dicen? Alfa, ahora sí, lo necesitamos esto. Alfa mide 35 grados, ya lo hemos encontrado. El doble sería 70 grados. 70 más 90, 160 grados. En el segundo miembro tenemos a 180. Vamos a despejar X. 180 grados se queda en el segundo miembro. El que se mueve es 160, que está en el primer miembro, está sumando, pasa a restar al segundo miembro. Y aquí restamos, ¿eh? 180 menos 160. ¿Qué dicen mis campeones? Claro que sí, 20 grados. Y esta es la respuesta a este primer ejercicio. Ahora lo único que nos queda es ir hacia las alternativas y marcar la clave correcta. ¿Cuál es? La C. Marcamos y listo. Listo, listo. Veamos ahora el segundo ejercicio. Exercise number 2. ¿Qué dice este ejercicio? Dice lo siguiente. Si AP y BH son alturas, me piden hallar el valor de X. Muy bien. Aquí está X. Observen la gráfica. Ahí está la gráfica. Aquí está X. ¿Eh? Nos piden calcular justamente la medida de este ángulo. Muy bien. Bueno, como dato tenemos lo siguiente, que AP y BH son alturas. Así que vamos a remarcar. A ver, tenemos por aquí AP, que es altura. ¿Qué es la altura? El concepto que hemos aprendido, ¿eh? Que la altura es aquella línea que parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero cae con un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular. Ahí está, 90 grados. La otra altura es BH, así que BH lo remarco, aplico el concepto aquí, debe caer con un ángulo de 90 grados, así que ahí está, 90 grados. Y listo. Ahora sí, le colocamos aquí un vértice O, a este punto O. Muy bien. Ahora échele una miradita al cuadrilátero CHOP, a este que he pintado de color amarillo, el cuadrilátero CHOP. ¿Ok? Observen en el cuadrilátero CHOP. Ahí hay tres ángulos conocidos, 90, 90 los azules y 30. El único que no conozco es X. Sabemos que en todo cuadrilátero sus cuatro ángulos suman 360 grados, pero dos de ellos miden 90, 90, 180. Ya tenemos 180. ¿Cuánto falta para 360? 180 más. Entonces significa que X y 30 deben sumar 180 grados. Y esto es una propiedad. En todo cuadrilátero, si hay dos ángulos que miden 90, los otros dos tienen que sumar 180 grados. Y aquí lo tienen. Así que a resolver esta pequeña ecuación, despejamos X. 180 grados se queda en el segundo miembro. El que se mueve es el 30 que está sumando, pasa a restar. Ahí lo tienen. Y 180 menos 30 sería ¿cuánto? A ver, eso, 150 grados. Tenemos la respuesta al ejercicio número 2. 150 grados sale. Entonces, la clave, según las alternativas, sería la letra C. La marco y listo, calixto. Ejercicio número 3. Exercise number 3. Bueno, aquí tenemos un gráfico. ¿Qué nos dice? Del gráfico, de este gráfico que se muestra en pantalla, debemos calcular el valor de X. ¿Dónde está X? Aquí está. Vamos a pintar de color rojito el ángulo, cuya medida es X. Y eso debemos encontrar. A ver, primero vamos a echar una lectura al triángulo, aquí en el triángulo ABC. Observen el triángulo ABC. En el triángulo ABC, el E se está comportando como ortocentro. ¿Por qué? Porque, fíjense, vamos a trazar las alturas. Tenemos la altura aquí, BH,
y la altura CP del triángulo ABC. Y aquí se están cortando. Entonces, cuando se cortan dos alturas en un punto, la tercera altura tendría que pasar por ahí. Entonces, AE vendría a ser, si lo prolongo, vendría a ser altura. AR vendría a ser la altura. Porque tiene que pasar por el punto donde se cortan dos de ellas. En la tercera, sí o sí, tiene que pasar por ahí. Esto es importante. Entonces, dato valioso. Ya está. Ahora le vamos a echar una miradita al triángulo rectángulo BER. Observen, este triángulo BER está muy chiquito, ¿no? Lo vamos a sacar. Ahí está, y lo ampliamos. Ahora se ve mucho mejor, ¿eh? Es el mismo triángulo. ¿Ah? ¿Y por qué lo necesitamos? Porque ahí está nuestra incógnita. Observen, la incógnita está aquí abajo, pero este ángulo rojito es opuesto con este ángulo. Son opuestos por el vértice. Y según la teoría, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces, esto es X. Listo. Ahora nos vamos al vértice B. Aquí tenemos un ángulo que mide 130 grados. Con esto completo el ángulo llano. Y el ángulo llano, si recordamos, es 180 grados. Ya tengo 130. Para 180, ¿cuánto falta? Genial, 50 grados. Listo, esta información es valiosa para nosotros. Ahora échele una miradita al triángulo que se ha pintado de color amarillo. Es un triángulo rectángulo ya que este ángulo mide 90 grados. Si este ángulo mide 90, para completar los 180, los agudos tienen que sumar 90. Recuerden, este mide 90. Para 180 faltaría otro 90. Entonces, los agudos que son X y 50 tendrían que sumar 90 grados y con eso completa los 180 grados. Entonces, X más 50 igual a 90 grados. Ahora sí, despejamos aquí el X, el 90 grados que hay, 50 pasa a restar de sumar del primero al segundo, pasa a restar. ¿Y cuánto sería 90 menos 50? A ver, mis campeones, espectacular, 40 grados. Ya tenemos el valor de X, hemos logrado resolver el ejercicio número 3. Ahora lo único que nos queda es ir a las alternativas y ver cuál es la clave, la letra D. La marcamos y listo, listo. Ahora sí, nos vamos al ejercicio número 4, exercise number 4. Aquí lo tienen ya en pantalla. A ver, a ver, a ver, aquí nos dice lo siguiente. En la siguiente figura, esta figurita es un triángulo, me parece que es obtusángulo. A ver, calcula la medida del ángulo que forman las alturas trazadas desde los vértices S y L. Para trazar las alturas tengo que averiguar qué tipo de triángulo es. Ajá. A ver, tengo aquí 20 grados más 30 grados, ¿cuánto es? 50 grados. Pero los triángulos, sus tres ángulos suman 180. Entonces, para llegar a 180, de 50 faltaría 130. De esta manera, en el triángulo Sol, estamos comprobando que el ángulo en el vértice O mide 130 grados. Es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Por lo tanto, estamos frente a un triángulo obtusángulo. Y nosotros sabemos por la teoría explicada que del triángulo obtusángulo, sus dos alturas trazadas desde los vértices de ángulos agudos se trazan afuera, hacia la prolongación de sus lados opuestos. Así que vamos a mover esta figurita para tener espacio. Y precisamente en el problema me piden trazar las alturas desde S y L. S y L son vértices de los ángulos agudos. Así que dichas alturas se van a trazar en la prolongación de sus lados opuestos. El lado opuesto es LO, lo prolongo. Trazo la altura desde el vértice del ángulo agudo cuya medida es 20 grados. Ahí está, perpendicular, 90 grados. SM, la primera altura. Desde el segundo vértice del ángulo agudo, de L, también hacia la prolongación de su lado opuesto. Recuerden que estamos en un triángulo obtusángulo. LR vendría a ser la segunda altura. Y ahora, ¿dónde está el ángulo que forman dichas alturas? No se nota. Tengo que prolongar la altura CM y la altura LR. Ahí se corta. Ahora sí, se están cortando aquí, al cual le voy a llamar punto o vértice A. Muy bien. Y precisamente me piden calcular la medida de este ángulo. ¿Cuánto es? No lo conozco. Eso es X. No conozco la medida de este ángulo. Así que vamos a encontrar. Muy bien. Vamos a mover por aquí. A ver. En el cuadrilátero amor, este cuadrilátero que estoy pintando de color celeste. Está interesante. En ese cuadrilátero, por aquí este ángulo es 90, acá también 90. Si este 90, aquí está 90. Este O lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí es el mismo. ¿Y por qué, teacher? Son ángulos opuestos por el vértice. Y sabemos por teoría que sus medidas son iguales.
En este cuadrilátero, amor, tenemos ahí dos ángulos que miden 90. 90 más 90, 180. ¿Cuánto falta para los 360? Que es la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero. 180 falta. Ya sabemos que cuando dos de sus ángulos miden 90, los otros dos, en este caso x con 130, tienen que sumar 180 grados. Claro que sí. A calcular el valor de x, entonces despejo x, 180 grados queda ahí, 130 que está sumando pasa a restar al segundo miembro, y por último tengo ahí 180 menos 130, 50 grados. La respuesta es 50. Listo. Ahora sí me voy a las alternativas y marco la clave correcta. Sería la letra E. Listo, Galexto. Se acabó. Vamos ahora con el último ejercicio, exercise number 5, el ejercicio número 5, ¿eh? A ver, mis queridos amigos, a ver, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué dice? Dado un triángulo acutángulo ABC, dibujamos el triángulo acutángulo ABC de manera adecuada, ahí lo tienen, se traza la altura AH, voy a trazar la altura AH, recordemos que la altura es una línea que parte del vértice hacia el lado opuesto, en este caso BC, de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados, que intersecta a la bisectriz interior BD. Voy a trazar la bisectriz BD. Recuerden que la bisectriz se caracteriza porque al ángulo lo parten dos iguales. Aquí está alfa y alfa. Ahí lo tiene. La bisectriz BD. Y, ok, lo corta en P. Ok, a la altura anterior lo corta en P. En P, este es punto P. Ahora, la medida del ángulo, BAH. BAH. Es decir, este ángulo. Este ángulo mide 20 grados, ¿eh? BAH. Listo. Me piden calcular la medida del ángulo APD. A ver, vamos por aquí. APD. Este ángulo. Este ángulo me piden calcular. Este ángulo. No lo conozco. Lo llamo X. Listo, Calixto. Ahora sí. En el triángulo rectángulo AHB. ¿Dónde está ese triángulo AHB? Este que pinto de color amarillo, ¿eh? Observen allá. Bueno, uno de sus ángulos es 90 grados, ¿ok? Uno de sus ángulos es 90 grados, significa que los otros dos ángulos suman 90 para completar los 180 grados. Pues me refiero a los ángulos agudos 20 grados, aquí, y el ángulo agudo 2 alfa. Así que 2 alfa más 20 grados, ¿cuánto suman? 90, ya que el tercer ángulo es 90, sería 180, pero los ángulos agudos en todo triángulo rectángulo van a sumar 90 grados, los ángulos agudos. En este caso sería 2 alfa con 20. A ver, encontremos 2 alfa. A ver, encontremos el valor de alfa primero, ¿eh? Despejamos por aquí 2 alfa, 90 queda en el segundo miembro, 20 que está sumando pasa a restar, 90 menos 20, 70 grados. Aquí seguimos despejando ahora alfa, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. ¿Y a quién lo divide? A 70. ¿Cuánto es 70 entre 2? A ver si me ayuda. La mitad de 70. Genial. No me dejaron terminar con la pregunta. 35 grados. Ya tengo el valor de alfa. Este valor es muy importante para encontrar el valor de x. Así que lo vamos a conservar. Ahora, échele una miradita al triángulo rectángulo PHB, a este que he pintado de color amarillo. Fíjense este ángulo, el ángulo X está abajo. Este es un ángulo opuesto por el vértice. Según la teoría, sus medidas son iguales. Ahora sí, nos centramos en el triángulo rectángulo PHB, el color amarillo. Ahí hay un ángulo que mide 90 grados. Entonces, en todo triángulo rectángulo, si uno mide 90, los otros dos, que son los agudos, tienen que sumar 90, ¿eh? Ahí está igual a 90 grados. Pero sucede que alfa, ya lo conocemos, ¿vale? 35 grados. Aquí está. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería, a ver, dejo X aquí. El 35 está sumando, pasa a restar a 90. 90 menos 35, espectacular. El valor de X es 55 grados. Hemos resuelto el ejercicio número 5. Ahora sí, las alternativas sería la letra D. La marcamos y se acabó. Mis queridos amigos, agradecerles como siempre por acompañarme hasta el final de este video. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y que Dios me los bendiga siempre y conmigo nos encontraremos en un próximo video. Hasta pronto.